Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Somos habitualmente no somos tantos conectados, estamos ahí 10, 11 personas conectadas, está bastante bien. Hoy le vamos a mencionar de vuelta con lo que es el ciclo de las charlas de CTI y emergencia, lo que es paro cardiorrespiratorio. Enfocado un poco en lo que es la atención inicial en puerta, y después hablar de algunas cositas de lo que es el paro intrahospitalario. Que no sé quién arranca. Bueno, yo, Alex Pintos, Vanessa Correa y Facundo Javier. Eh, Está. y arranca, ¿quién empieza? Bueno, empiezo yo si querés entonces. Arranca, Vané. Bueno, buenas, arranca Vanessa Bueno, Correa, residente de medicina interna acá del hospital. sí. Bueno, Impecable. muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer un mapa de ruta. Vamos a hablar de las definiciones, la importancia, la clasificación, el abordaje terapéutico basado en las guías, que esto va a incluir el soporte vital básico, el soporte vital avanzado, después los cuidados posparo y el pronóstico. Bueno, como definiciones, en realidad, un paro cardiorrespiratorio constituye una entidad clínica que se diagnostica por inconsciencia, apnea o gasping y ausencia de pulsos palpables. En el caso de la muerte súbita, para diferenciarlo, es una muerte que ocurre por causas naturales, que son propias de la persona, que en este caso es inesperada y aparece de forma sorpresiva en una persona que aparentemente estaba sana. En este caso existe una pérdida de conciencia y pueden haber síntomas que son inespecíficos previo a la primera hora o no. Como importancia del tema, nos vamos a dividir en paro cardíaco extrahospitalario y paro cardíaco intrahospitalario. En el caso del paro cardíaco extrahospitalario, que es muchas veces la primera manifestación de la enfermedad ateromatosa coronaria. Es mortal si no se recibe un tratamiento adecuado, porque los desafíos están enfocados más bien en la organización del servicio sanitario. En el caso del paro cardíaco intrahospitalario, este puede ser un marcador de calidad en la atención, por lo que es secundario a una enfermedad en curso que es evitable en muchas oportunidades. La primer causa de muerte en Uruguay lo constituyen las enfermedades cardiovasculares y se calculan alrededor de 30 muertes cardiovasculares por día, que se estima que son más o menos de 11 a 14 pacientes que mueren por muerte súbita. La principal causa de muerte súbita es la fibrilación ventricular, que vamos a hablar más adelante, que es uno de los ritmos defibrilables. Es el principal ritmo de paro de muerte súbita en los primeros minutos. Y la sobrevida, en estos casos de la muerte súbita, fuera del hospital, o sea, en el contexto extrahospitalario, es de un 5 a un 10%. La reanimación cardíaca inmediata de alta calidad en este contexto duplica o triplica la sobrevida de los pacientes. Y si en este caso, además de la resucitación cardíaca inmediata, se le añade la posibilidad de tener un desfibrilador en forma temprana, o sea, dentro de los 3 a 5 minutos, se estima que la sobrevida de estos pacientes alcanza un 50 a un 75%. Y nosotros, para hablar de determinantes de sobrevida, en este caso el más importante en el caso extrahospitalario, es la presencia, contar con la presencia de un rescatador que esté capacitado y que esté equipado para poder actuar, porque decimos que la sobrevida del paro cardiorrespiratorio es tiempo dependiente, o sea que por cada minuto que se pierde, digamos, es el 10% de chances menos de sobrevida que va perdiendo el paciente.
En la clasificación lo clasificamos en paro cardíaco intrahospitalario y extrahospitalario, y después ritmos desfibrilables y no desfibrilables. En el caso del paro cardíaco extrahospitalario, acá tenemos la cadena de supervivencia, que está basada en las guías, bueno, como siempre, asegurarnos de que la persona está en paro cardiorrespiratorio, iniciar los masajes, conseguir el desfibrilador, llamar por teléfono, el traslado y después en los cuidados de la recuperación. Acá, como primera instancia, nos vamos a asegurar, primero que nada, hipotéticamente, o sea, en el caso de que la persona o sea, vemos una persona en la calle que se cae, que el primer gesto terapéutico nuestro sería ir, o sea, a tomar a la persona por los hombros, preguntarle si se encuentra bien. Bueno, en el caso de que no responda, ahí solicitamos ayuda, y ahí en este caso comenzamos a colocar a la persona en una posición de hiperextender el cuello con una maniobra de mandíbula y hiperextensión del cuello para abrir la vía aérea, y después nos basamos como en la mnemotecnia MES, miro, escucho y siento, que observamos el tórax, sentimos la presencia o no de las respiraciones, y en ese mismo momento también palpamos el pulso. Y si en este caso la persona sigue, o sea, sin responder, y constatamos que estamos ante un paro cardiorrespiratorio, llamamos a la emergencia, solicitamos el DEA más cercano y comenzamos con el masaje cardíaco externo. En este caso, el paro cardiorrespiratorio, para poder decir que podemos realizar un masaje adecuado, debemos colocarnos en forma lateral hacia el paciente, y debemos, primero que nada, colocar el talón de las manos en el centro del tórax, y generalmente la mano hábil va sobre o sea, sería la mano que va sobre el tórax, y ahí comenzaríamos con las compresiones, y que siempre deben estar los codos hiperextendidos. Entonces, para decir que tenemos un masaje de alta calidad, debemos realizar las presiones más o menos entre 5 a 6 centímetros que sean de profundidad. Las compresiones deben ser más o menos entre 100 a 120 por minuto. Debemos permitirle al tórax que retome su posición neutra, y debemos minimizar las compresiones, idealmente cambiando de operador cada 2 minutos, si tenemos la posibilidad de contar con otro operador, para no perder la eficacia en el manejo del masaje. Bueno, esta es la aplicación que está disponible para todos los dispositivos, que se llama Cerca, que bueno, nos ubica el cardiofibrilador más cercano. Hay una breve reseña de las guías, de qué hacer, de cómo manejarse. Esto está disponible como para descargar para toda la población en Uruguay. Y acá tenemos los pasos básicos, en realidad, que son para el uso del DEA, que, bueno, primero que nada, tenemos que prender el aparato. Hay algunos de ellos que se prenden directamente cuando se abre la tapa, y hay otros, como el de la foto, que debemos apretar el botón. En el segundo paso, debemos colocar los parches, que tienen dibujos, y se colocan uno debajo de la axila izquierda y el otro debajo de la clavícula derecha, aproximadamente 2 centímetros por debajo de la clavícula.
Y cuando le vamos a colocar, cuando le colocamos los parches, idealmente es siempre que haya otro operador, siempre continuar con los masajes. Nunca se deben suspender los masajes, salvo en el paso 3, que ahí se comienza como a analizar el ritmo y ahí mismo el aparato te va a decir que no sé, que no toques al paciente, que te alejes, porque empieza a analizar el ritmo en el caso de que sea desfibrilable. Si en ese caso el ritmo es desfibrilable, bueno, nada, después se coloca el paciente en posición de seguridad hasta que llegue la emergencia móvil, y en el caso de que el ritmo no sea desfibrilable, se persiste con los masajes hasta que vuelve a hacer un segundo, un tercer reconocimiento del ritmo, y bueno, si llega a ser desfibrilable lo mismo, y se revierte, colocamos al paciente en posición de seguridad, y si no, persistimos con el masaje hasta que llegue la emergencia móvil, y ahí se procede al segundo paso, que es el soporte vital avanzado. Facu. Bueno, sí, bien. Bueno, soy Facundo Javier, residente de medicina, primer año también. Para ir hablando un poquito, entrando sobre a lo que es el paro cardiorrespiratorio, el ambiente intrahospitalario, primero y principal vamos a hablar sobre los ritmos de paro, que se van a dividir en dos grandes grupos, en los desfibrilables, ¿sí? Dentro de ellos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? Eh, para que pasó, Ane. Dentro de la fibrilación ventricular es el ritmo más frecuente asociado al paro cardiorrespiratorio en adulto, pero en realidad es el que menos vemos en lo asistencial por la demora asistencial, ¿sí? Porque estos pacientes cuando tienen paros, son los que se han presenciado, nunca vamos a encontrar fibrilación ventricular del extrahospitalario al intrahospitalario. ¿Tá? Es un ritmo anárquico que no tiene línea de base identificable, como vemos en la diapositiva anterior, ¿sí? Eh, Eso, y el de la derecha, ¿sí? Y el otro ritmo desfibrilable es la taquicardia ventricular sin pulso, ¿ah? Que esta taquicardia eh, se trata igual que la fibrilación ventricular. Es un ritmo que es un paciente que no respira, no responde, no tiene pulso, y en el monitor, el electrocardiograma, vemos un ritmo irregular con complejos anchos. ¿Ah? Estos dos tipos de ritmo tienen indicación formal de desfibrilación precoz. Es lo que cambia la sobrevida de los pacientes. ¿Sí? Eh, Debe ser rápida, eficiente y segura, y no debe ser retrasado la desfibrilación ni para ventilación, ni para una vía venosa central, ni para administrar un fármaco. Lo que se vio y lo que está estudiado es eso, de que lo que cambia la sobrevida en este tipo de paciente con este tipo de ritmo es la desfibrilación precoz. ¿Sí? El otro grupo de ritmos son los no desfibrilables. Dentro de esto se encuentra la actividad eléctrica sin pulso, el trazado a la derecha y la sistolía. ¿Sí? En cuanto a la sistolía, en realidad lo que podemos hablar de ella es que es un ritmo, se ve que habla de un miocardio severamente afectado. La mayoría de estos ritmos son fibrilaciones ventriculares evolucionadas. ¿Sí? eh, la tasa de sobrevida de estos dos ritmos, de este ritmo, son muy bajas, del 1 al 2%, y la chance de sobrevida aumenta cuando tenemos en cuenta que para cualquiera de estos dos ritmos hay que identificar y tratar son las causas reversibles. O sea, para todos los tipos de paro cardiorrespiratorio, todos los ritmos, siempre hay que pensarlos, pero principalmente en estos. Y más aún en la actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Pasamos por ahí, Ivane. Entonces, siempre que me encuentro con un ritmo no desfibrilable, siempre hay que pensar en la causa etiológica, que como en neumotecnia famosa, en general usamos las 5H y las 5T. ¿Sí? Dentro de las 5H podemos encontrar la hipovolemia, la hipoxemia, la hipo o hiperpotasemia, hidrogeniones, la acidosis y la hipotermia. ¿Sí? En cuanto a las 5T, tabletas,
intoxicaciones medicamentosas, intoxicaciones con algún fármaco recreacional o con alguna droga recreacional, taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo, trombosis coronaria y trombosis pulmonar. En cuanto a la 5H, dentro de la hipovolemia, podemos hablar de una hipovolemia real, que es la que se produce una hemorragia aguda, son causas frecuentes de paro, y estas causas en realidad pueden encontrarse en situaciones clínicas como politraumatizados graves, hemorragias digestivas severas, ¿sí? O una ruptura en el neumo aórtico, ¿no? El tratamiento de esta causa es siempre la reposición hidroelectrolítica, a base de cristaloide, ya sea suero ingerlactato, suero fisiológico, y muchas veces llega a requerir tratamientos quirúrgicos para su tratamiento definitivo, ¿sí? En cuanto a la hipovolemia relativa, es la que ocurre principalmente en pacientes con vasodilatación severa que tiende a la vasoplegia, principalmente pacientes con shock séptico o anafiláctico. Eh, También el tratamiento etiológico de esto es encontrar la causa, ya sea un tratamiento séptico o anafiláctico, y tratarlo, ¿sí? Con vasopresores, también la infusión de volumen. En cuanto a la hipoxemia, bueno, en las situaciones clínicas, también va a depender mucho de las situaciones clínicas, ¿sí? La obstrucción de la vía aérea superior, ¿ah? Con las técnicas que mencionó previamente Vanessa, el asma y el EPOC, y el edema agudo pulmón, ¿ah? El tratamiento de los paros cardiorrespiratorios, y en todos los paros, siempre son la ventilación del paciente, asegurar la vía aérea, la intubación orotraqueal, ¿sí? Y además de esos, eh, en los casos como asma, EPOC y el edema agudo pulmón, es tratar la causa fisiopatológica, ¿ah? Ya sea con el tratamiento deplectivo, el edema agudo pulmón, o el tratamiento broncodilatador o insuficiencia respiratoria en los pacientes con asma severo. En cuanto a la hipotermia, ¿sí? Podemos decir que, bueno, la hipotermia se define como pacientes con temperatura menor a 35 grados, pero el paro cardiorrespiratorio aparece en temperaturas menores de 25 grados, ¿ah? El enfriamiento corporal disminuye el consumo de oxígeno, pero se habla de un efecto protector a nivel de corazón y cerebro. Por eso debemos de prolongar la reanimación en este tipo de pacientes, por este efecto protector hacia el corazón. El tratamiento de la hipotermia, en realidad, bueno, climatizar el ambiente, mantas térmicas, la infusión de líquidos calientes a nivel de vía venosa periférica y sonda nasogástrica, y el protocolo de paro cardiorrespiratorio en ritmo no desfibrilable, ¿sí? En cuanto, en cuanto a la hiperpotasemia, bueno, dentro de la disionía, estas son las dos patologías más severas que más frecuente causan paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la hiperpotasemia puede ser una disminución en la excreción a nivel renal, entonces en los pacientes con enfermedad renal crónica o de hemodiálisis hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es la extracción del potasio de intracelular a extracelular, o en pacientes con randomiólisis, síndrome lisitumoral o hemolisis, ¿ah? Eh, en cuanto, a la hiperpotasemia, vemos cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Como se ve en la diapositiva. En la hiperpotasemia, la onda P tiende a ensancharse y aplanarse con niveles de potasio sérico alrededor de 7, 8, ¿sí? Característicamente también empieza a cortarse el segmento CT y tiende a desaparecer con valores de potasio más cercanos a 8. Y lo más característico del trazado electrocardiográfico en pacientes con hiperpotasemia es la sonda T, que se vuelven picudas, ¿sí? Y se vuelven picudas. En cuanto al tratamiento, en realidad el tratamiento de la hiperpotasemia en el paro cardiorrespiratorio intraparo es importantísimo el tratamiento con gluconato de calcio, el 10%, ¿sí? Que se realiza 1 o 2 gramos en 2-5 minutos, y se puede repetir hasta 2 o 3 veces, y siempre acompañado de bicarbonato. Al gluconato de calcio lo usamos como un estabilizador de membrana, y al bicarbonato de sodio lo utilizamos porque el efecto que tiene es introduce el potasio en la célula, del extracelular, ¿tá? En cuanto a la hipopotasemia, las causas son por pérdidas, frecuentemente, pérdidas gastrointestinales, diarrea, fármacos, ¿sí? Laxantes, diuréticos, esteroides,
y las pérdidas renales por diabetes insípida o trastornos endocrinos, ¿sí? Como depresión del magnesio y alcalosis metabólica. En el electrocardiograma también vemos cambios en el electrocardiograma respecto a la hipopotasemia. En lo que respecta a la onda P, a lo contrario de la hiperpotasemia, se hacen onda P grandes, picudas, ¿sí? Y lo que más característicamente ocurre es el aplanamiento de la onda T y o la inversión, ¿tá? Con valores séricos de potasio mayores a 8 o cercanos a 8, en realidad. ¿Tá? El tratamiento, en realidad, bueno, el tratamiento se hace también intraparo, ¿tá? El tratamiento de elección es de la infusión rápida, que es lo que precisamos para ese momento, son 2 miliequivalentes minuto por 10 minutos, seguido de 10 miliequivalentes 5 o 10 minutos. ¿Sí? Que habitualmente es el manejo más de CTI, o en puerta también utilizamos, capaz que un poquito la forma más simplificada, que son 2 gramos de potasio en 100 de sueroficio, pasar en 3-5 minutos, como tratamiento en realidad en la reanimación. ¿Sí? En cuanto a pasamos ahora a lo que son las causas etiológicas, las 5T, dentro de ellas son la trombosis coronaria, que bueno, esto va a depender mucho de la clínica previa que haya presentado el paciente antes del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y lo que se puede hacer cuando se sospecha es los fibrinolíticos intraparo. ¿Ah? Luego que el paciente retoma circulación espontánea, se debe hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y evaluar si nos encontramos frente a un paciente con paro cardiorrespiratorio por un síndrome coronario agudo. ¿Sí? El tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? Bueno, en realidad es un diagnóstico que hay que pensarlo también previamente por la clínica del paciente, si presentó alguna clínica, y acá donde empieza a jugar un poquito mayor importancia lo que es el ecógrafo en la emergencia. ¿Ah? Tener un ecógrafo en la emergencia y estar capacitados porque nos va a dar información sobre el ventrículo derecho, ¿tá? Que en estos pacientes se encuentra el ventrículo derecho desplazado, grande, con una gran dilatación y que desplaza el septo. ¿Sí? En estos pacientes que se realiza fibrinolítico como tratamiento de, del tromboembolismo, siempre hay que también prolongar lo que es las maniobras de reanimación por 60-90 minutos por el tiempo que la medicación va a hacer efecto. ¿Sí? En cuanto a las motoras, atención, también es una patología que hay que pensarlo previamente por la clínica del paciente, y se ve mucho en pacientes con trauma de tórax grave, ¿sí? En pacientes con asmáticos severos, que pueden hacer unos motores espontáneos, o iatrogenios, ¿no? Cuando se realiza una vía venosa central, que puede haber daño. Hay que pensarlo, hay que verlo, y el ecógrafo también juega un rol relevante en cuanto al diagnóstico de esto. ¿Sí? Pasamos de página. Respecto al taponamiento cardíaco, otra patología en la cual está vinculada al uso del ecógrafo, ¿sí? Hay que pensarlos en pacientes con trauma de tórax penetrante, posoperatorio, cirugías cardíacas, enfermedad renal crónica, ¿sí? En los que utilizan hemodiálisis, y el tratamiento de esto es la pericardiocentesis, ¿tá? Con extracción del líquido, que nos va a guiar mucho para el diagnóstico y el tratamiento un ecógrafo también, ¿sí? O hay que tenerlo en cuenta siempre. Y en cuanto a los tóxicos que estuvimos hablando, es importante también tener en cuenta las drogas ya sea terapéuticas, farmacológicas, si se utilizan en la medicina, o las drogas recreativas. ¿Tá? En la mayoría de esto siempre hay que tener en cuenta que si tengo un antídoto, tengo que utilizarlo. ¿Tá? Muy frecuentemente, o en realidad de la medicación que utilizamos, que tenemos antídoto, podemos hablar de los beta-bloqueantes, que se puede administrar glucagón o insulina glucagón, ¿tá? Cuando sospechamos de pacientes que tengan una intoxicación por esta droga. Frente a los calcio antagonistas, utilizar el cloruro de calcio, al 10%, también es un método también hay que tener historia previa y conocer los antecedentes del paciente, y los antidepresivos tricíclicos que se pueden administrar bicarbonato de sodio. ¿No? Dentro de estos antídotos, el único que podemos utilizar en el intraparo es el bicarbonato de sodio, que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero como veníamos hablando y mencionando, hay que tener en cuenta siempre la historia previa al paciente y los antecedentes y la causa previa al paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Eh, bueno, toca a Alex un poquito.
Está bien, ustedes resumieron impecable la parte de lo que es la aproximación es un paro cardíaco, desde de lo que puede ser una vía pública, que le puede llegar a tocar ese estilo en algún lado, o lo pueden recibir en la emergencia. Eso eso no cae dentro de lo que es un paro cardíaco intrahospitalario porque viene en paro, puede parar, es otro contexto diferente, no es un paciente internado. Mencionaron muy bien lo que es bueno, que se van a encontrar que el paciente no tiene pulso, está en coma, y los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Capaz que agregarle un poquito lo que es el tratamiento de los ritmos no desfibrilables con el tema de las drogas, ¿no? Ah, Este, que ahí, bueno, no hay mucho más manejo y no ha cambiado demasiado el manejo con lo que es hace unos años atrás, si bien han cambiado pequeños detalles, de decir, en qué momento hay que manejar la vía aérea, eh, la cantidad de compresiones por la cantidad de respiraciones, esas cosas, son pocas cosas que cambiarán, pero yo creo que lo importante del paro cardiorrespiratorio es la sistematización a partir de los años 80, que es lo que ha cambiado el pronóstico de sobrevida de estos pacientes. Si bien a corto y mediano plazo todavía la mortalidad es bastante alta, hay una tasa mayor de lo que es la recuperación de la circulación espontánea, del ROSC. Eh, pero más que nada es eso, nosotros vamos a tener, y lo primero que van a hacer con el intra y el extrahospitalario, o sea, y si tenés disponibilidad, vas a ver qué ritmo tienes. O sea, vas a empezar a masajear, vas a ver qué ritmo tienes, si es un ritmo desfibrillable o no desfibrillable. Esos esquemas grandes no han cambiado absolutamente para nada. El desfibrillable se desfibrila y si no, se sigue con los masajes y los masajes y la droga. Y últimamente ahí se sigue con el tema de la adrenalina, masaje de adrenalina, a ver qué ritmo tiene, y después entra un poco lo que es el manejo un poco más artesanal, sospechando las causas, como decías vos, Joaquín, porque no quedan más allá de una sospecha. A pesar de las 5H, las 5T, de la causa del paro, que muchas veces eso te queda cuando recuperó el ritmo, durante el paro cardíaco se pueden utilizar porque a veces las maniobras de reanimación no son efectivas y ya hay que pensar en un tratamiento más específico. Tenés un paciente con una falla renal, preguntás si está en diálisis, preguntás cuándo fue la última diálisis, si hay un valor de potasio, una hiperpotasemia, un EPOC severísimo, con un torre remodelado, un hemotórax espontáneo, y así sucesivamente uno va como tratando de tratar, valga la redundancia, con lo que es el manejo, ya más allá de los 5, 6, 7 minutos de tu ritmo no desfibrable, casi que todo vale. O sea, ahí empezamos con, bueno, capaz que tuvo un infarto, le haces lidocaína, le haces amiodarona, gluconato de calcio, suero bicarbonatado, si el medio es muy acidótico, eso lo puede ayudar a alcalinizar un poco y que las drogas penetren un poquito mejor. Pero ya como que vendría la parte más artesanal. Pero no olvidarse que las dos ramas grandes son esas, como dijeron ustedes, los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Que para los desfibrilables también otra cosa que ha cambiado el pronóstico es el DEA. Y eso yo hubiese preferido hablarlo en una clase, en un momento aparte, porque yo creo que es más, hay que aprenderlo a verlo, usarlo, desarmarlo y en realidad no es nada muy complicado porque de hecho el DEA funciona para que gente que no es médico, no está este, vinculado al área de la salud, lo sepa manejar. Simplemente es conectar los parches, apretar un botón y si es desfibrillable se aprieta el botón rojo y nada más. Pero está bueno tener esa cosa de que, bueno, en los hospitales hay DEA o abrís y lo primero que hay que hacer es masajear, ir a buscar el DEA y ahí que te den una mano. Y bueno, y yo ahora les voy a comentar, lo que no sé si quieren agregar algo más ustedes, Joaquín o Vanessa. Joaquín, te digo como hijo, Facundo, digo. Eh, No, creo que no, no por sé nuestra parte no. si hay alguna duda, pero en realidad por ahí venía lo nuestro. Pero yo creo que lo interesante es eso, que uno parte de una sistematización, que eso fue lo que cambió el pronóstico del Ujú. paro cardiorrespiratorio hace 40, casi 50 años, y después se empieza a desdibujar un poco todo, ¿no? No es todo tan Ah, protocolizado, y no creo que hay cosas que estén mal. Para decir, bueno, hacer la tropina, y el tipo, no, bueno, Ujú. no tenés otra cosa para hacerle. Y yo he visto pacientes que salen con atropina, he visto pacientes que salen con bicarbonato, he visto pacientes que salen con gluconato de calcio, por eso te digo, he visto pacientes que salen con fibrinolíticos. Yo creo a que llega un eso iba a momento, comentar también. El uso del sí, fibrinolítico en el intraparo, en un paciente con patología cardiovascular, en el cual se sospecha clínicamente previo, no está mal usarlo, se usa no, y no, sale con ese tratamiento. sí, claro, sí, yo creo que ha llegado el momento, o incluso si puede ser que tenga
un electro con elementos de isquemia aguda, justo unos días antes, consultó, o la familia te dice, no, mirá, venía con dolor en el pecho, y bueno, uno se agarra de lo que puede para. Y bueno, y después, también, que es motivo de otra charla, es uno hasta dónde reanima, ¿no? O sea, tú también mencionaste algo, que los pacientes con hipotermia, el plazo se alarga un poquito más, porque a veces demoran un poco más en agarrar ritmo, pero después está el contexto del paciente y evidentemente eh, ¿cuál es el límite que uno pone para la reanimación? Y bueno, en realidad el daño neurológico por no tener circulación durante mucho tiempo. O sea, en caso de que salga, ¿qué vas a reanimar? Entonces un tipo que tú estuviste reanimando 45 minutos, evidentemente este, la afectación neuronal va a ser muy importante y va a quedar con un agravio, que eso también va a determinar el fallecimiento a corto plazo, ¿no? Pero bueno, eso también es casi un manejo, eso depende del contexto de uno que esté, eh, capaz que en el medio retomó pulso y paró de nuevo, y bueno, eso es, a pesar de que hay una sistematización, y eso fue, repito, lo que cambió el pronóstico, hay mucho más de manejo artesanal de lo que es el paro cardíaco. ¿Tá? Yo voy a presentar la mía porque le hice unas modificaciones a esta, Vanessa, a ver si puedo presentar mi pantalla. Ah, bien. Dejo de compartir entonces. Dale, Eh, para que ya pongo acá toda la pantalla también, ¿no? Ventana. Ustedes díganme si se ve ahí. Ahora sí, se sí. ve. Perfecto. Bueno, yo le voy a comentar, como les había dicho hoy, son más que nada el paro cardiorrespiratorio, o sea, el momento de reanimar a un paciente en un intrahospitalario no varía demasiado lo que es reanimar a un paciente fuera del hospital o en la emergencia. Pero sí tiene algunos manejos particulares y sobre todo lo que es la hora de prevenir o tratar de adelantarte a un paciente que puede llegar a parar en un hospital. Esto es un elemento, es un indicador de calidad, bueno, que a nivel mundial esto se mide la cantidad de paros por cada 1000 ingresos hospitalarios. Los que tienen las cifras más bajas van a ser Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca. Japón ya se despega un poquito más, llegando casi a 5 por cada 1000 ingresos hospitalarios, pero esto seguramente debe estar vinculado a la forma de reportar y al tipo de pacientes que tiene cada hospital, ¿no? O sea, es una medida muy general de lo que es la incidencia, pero tener en cuenta que se mide por paros por cada 1000 ingresos hospitalarios. Datos de Uruguay no encontré. Como les comentaba, también las características demográficas, que un poco que lo mencionamos también, por lo menos en Estados Unidos, la edad media son 66 años, en su mayoría son hombres, y el ritmo que uno encuentra al momento del paro cardíaco son los ritmos no desfibrilables. Lo mismo sucede en Dinamarca. ¿Se está grabando esto? Sí. ¿Cuál es la etiología principal? Bueno, también lo comentamos un poco, que son las causas cardíacas, son las que más frecuentemente se asocian a un paro cardiorrespiratorio, los síndromes coronarios agudos, las arritmias, la insuficiencia cardíaca descompensada. Esto también nos va a ayudar, o nos explica también por qué nosotros ingresamos en determinados lugares del hospital a cierto tipo de pacientes. A nosotros no se nos ocurre ingresar una insuficiencia cardíaca descompensada a una sala de moderados, por ejemplo, porque como le voy a comentar más adelante, los lugares donde tiene una monitorización y personal médico 24 horas, el pronóstico y la sobrevida de los pacientes mejora. La segunda causa son las respiratorias, que esta tiene peor pronóstico que las anteriores, y tenemos la hipoxemia, el TEP y la obstrucción de la vía aérea. Y por último son las metabólicas, alteraciones electrolíticas, acidosis severa y polisemia. Sobre todo muchos de estos pacientes son pacientes en falla renal y en hemodiálisis. Una cosa llamativa también, que capaz que la nombro más adelante, si no la nombro, que es que los pacientes de causas cardíacas van a tener una parada cardíaca a los primeros días de ingresado, a diferencia de lo que son de las causas respiratorias, que habitualmente, si en caso de tener un paro cardiorrespiratorio, lo van a tener más alejado en el tiempo de la internación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, acá se lo dividen en factores de riesgo modificables y no modificables, como son la edad, mayor de 75 años, bueno, un infarto anterior, eso es lo que les comentaba, a nadie se le ocurre mandar a un paciente con un infarto anterior a una sala de moderados porque tiene un altísimo riesgo
paro cardíaco. Ese es el motivo por el que uno le ingresa un cuidado intermedio, un CTI como acá. Lo mismo que la falla multiorgánica, el shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria, sepsis, son los pacientes que tienen más riesgo de parada cardíaca. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y esto también, porque no podemos internar a todos los pacientes en un CTI ante el eventual de riesgo de paro cardíaco, ¿no? Y ahí se diseñaron diferentes scores o diferentes sistemas de alarma, involucrando la inteligencia artificial más acá en el tiempo, pero muchos de los signos de alarma que nosotros vamos a tener en un paciente internado, por ejemplo, en sala moderada, la taquicardia, la bradicardia, que va, sobre todo, que sea progresiva, que eso vaya empeorando. O sea, el elemento, lo que es importante en este tipo de pacientes internados es medir el elemento de deterioro clínico, ¿no? Esa tendencia a la hipotensión, esa tendencia a la desaturación persistente, el del nivel de conciencia fluctuante y la caída de la diuresis. Son elementos que no voy a hablarlo ahora, puede ser, si hay estímulo del resto, podemos armar una clase aparte, que me parece un tema muy interesante, de lo que son los signos de alarma y cómo se arman los diferentes scores, como el MUSE o el NEWS, para predecir o tener esos pacientes de riesgo que pueden tener algún desenlace desfavorable. ¿Qué es lo importante? Bueno, ¿qué es lo que tienen que tener los hospitales? Para la prevención, es la detección temprana, identificando los signos de alarma, sobre todo identificando cuáles son los elementos de deterioro, que son los que mencioné antes. Un equipo de respuesta rápida, esperen que vea, alguien se conectó, ya sigo. Bueno, como les decía, un equipo de respuesta rápida y después la estabilización, que muchas veces, obviamente, es paro reanimado bajo ACT. ¿Cuáles son los indicadores clave o que uno tiene que puede aspirar? Que el tiempo de llamada sea menor a 5 minutos, el tiempo de respuesta menor a 3, y que simplemente todas las medidas, por lo menos en las primeras horas, los primeros minutos, perdón, tener un equipo de respuesta rápida, compuesto por intensivista, un enfermero CTI y un anestesiólogo. Farmacéutico lo saqué de esta bibliografía, pero la verdad no sé mucho qué aporta. El algoritmo de tratamiento, no me voy a extender, porque esto es como les comentaba recién, es el tratamiento convencional de un paro cardíaco, las compresiones, la desfibrilación, el ritmo de desfibrilables, tener una vía disponible y el manejo de la vía aérea. Muchas veces la diferencia de lo que es el intra o el extrahospitalario al intrahospitalario, obviamente hay personal capacitado para tener un acceso a la vía aérea y en realidad yo no creo que sea mala cosa porque desde el punto de vista, por lo menos de la experiencia, tener asegurada la vía aérea te libera de tener a uno o dos médicos sosteniendo la máscara, el ambú y tenés un buen suministro de oxígeno y ya no tenés que estar coordinando las compresiones. Yo creo que es una buena medida tratar de ventilarlo y como dijo hoy Vanessa, siempre, o mejor dicho, nunca dejar de masajear. El masaje es de buena calidad, es igual de importante, obviamente, que el paro fuera del hospital. Los cuidados posparo. Nosotros acá en CTI hicimos ahí una clase ahí de esto. Nosotros después les puedo pasar el link, pero no me voy a extender mucho en esto, que son más que nada lo que son los cuidados con respecto a la parte hemodinámica, mantener una presión arterial media por encima de 65, optimizando el volumen intravascular, los vasopresores, el monitoreo hemodinámico continuo según necesidad, y sobre todo la neuroprotección, ¿no? Que eso es el factor protectivo que más nos va a preocupar y que más le va a preocupar a la familia, y sobre todo cuando los paros fueron muy prolongados, cuál debe ser el pronóstico neurológico de esa persona. Todos los paros van a tener un grado de deterioro neurológico de menos a más, pero obviamente cuanto más tiempo sea el paro cardíaco, mayor es el daño neurológico. Que eso está van a ver que eso va a estar influenciado por muchos otros factores más, no es algo tan lineal, de repente también depende del tiempo que se asistió al paro, la calidad del masaje, de la circulación cerebral, cómo estaba ese paciente, no es lo mismo paciente que está todo traumatoso que un paciente más joven que tiene las arterias un poquito más sanas, depende de muchísimas cosas. Y después nosotros acá vamos a ir viendo más los que son los factores pronósticos, que eso lo vamos a ver en el correr de los días.
no se puede hablar de un pronóstico claro antes de las 72 horas. Nosotros usamos mucho el abordaje multimodal, pero más que nada basándolo en lo que es el electroencefalograma, que hay patrones electroencefalográficos que van a sellar un pronóstico malo o bueno, y después los factores neurológicos y algunos biomarcadores que acá por lo menos no hay disponibilidad. La mortalidad hospitalaria global, por lo menos, llega a más de la mitad, al 60%. Por eso yo les comentaba, por más que nosotros tengamos una recuperación del ritmo y del pulso, ya el pronóstico ya no es bueno. Por eso, si bien en los últimos años la tasa de supervivencia ha aumentado bastante, todavía son números que estamos lejos de- todavía de estar satisfecho, ¿no? O sea, la tasa de mortalidad intrahospitalaria es esa que les comenté, pero después la tasa de supervivencia, el alta hospitalaria a los 30 días, en el mejor de los casos es Dinamarca, que tiene los mejores números, que no llega al 30%. O sea, al mes, los pacientes que tienen un paro cardíaco se van de alta a la casa, solo sobrevive la tercera parte. Esto es lo que les comentaba acá, que está tapando un poco esto. ¿Cuáles son los factores de mejor supervivencia? Bueno, los ritmos desfibrilables, la presencia de un testigo, que eso acorta los tiempos de reanimación, los tiempos de reanimación es corto, menor de 15 minutos, y la edad que sea más joven. ¿Qué es lo que mejora la calidad? Y bueno, hay, este, mm, hay organizaciones, la primera es la GWTGR de Estados Unidos, NSA de Reino Unido, y la ANRS de Dinamarca, que se encargan de registrar indicadores y con eso envías a mejorar el pronóstico de lo que es el paro cardíaco y bueno, y con eso transforman estrategias para mejorar la supervivencia. ¿No? Y bueno, y más o menos plantean lo que venimos hablando hoy, que son, este, se trata de hacer auditorías, que los protocolos sean de cobertura nacional, que esté vinculado con datos administrativos, o sea, esta es la parte de lo que es la gestión de lo que es el paro cardíaco intrahospitalario. ¿Cuáles son los desafíos, por lo menos en la mayoría de los hospitales y puede ser que el nuestro también? Este, Muchas veces los pronósticos van a variar, depende de la población del hospital, cuál va a ser la precisión del pronóstico, sobre todo nosotros, como les decía, nosotros el pronóstico lo basamos en tres pilares grandes, que es la clínica, la imagen y el electrocefalograma, sobre todo los primeros dos. ¿Qué tecnología tenemos disponibles para reanimación cardiopulmonar? Los sistemas de prevención efectiva y medir los resultados a largo plazo es importante. Una forma de medir es comparar y ver qué se puede mejorar, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, yo creo que no está de más siempre repetir, porque es lo que uno, yo creo que uno siempre, la adquisición de conocimiento es siempre de menos a más, ¿no? O sea, hay un esquema básico que uno no puede dejar de saber y bueno, después más allá de eso se le puede ir agregando cosas, pero hay un esquema básico que hay que respetar, que es es el reconocimiento temprano, la activación precoz, no olvidarse lo que es una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, la desfibrilación precoz y bueno, los cuidados posparo estructurados, ¿no? Creo que hasta ahí llegué. Bueno, sí, de mi parte era esto, pero que voy a dejar de presentar acá. Es algo muy resumido de lo que es el paro cardíaco intrahospitalario, pero ya les digo, eso es más orientado en cierta manera, hacia la gestión que hacia la acción clínica, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que son los sistemas de aviso, desde la prevención, los sistemas de aviso, la reanimación en sí, mediante los equipos de respuesta rápida y los cuidados postparocardíacos. Esa es la diferencia de lo que es más o menos lo que hablaron ustedes. Y no, obviamente que lo que es la reanimación en sí es exactamente igual. No sé si alguien quiere comentar algo, no veo algunos cuantos ahí, algunos los conozco, deben ser de residentes de Puerta, otros algunos que son de acá. ¿Me escuchan?
Ahora sí, ¿Se escucha bien ahí, Alex? Porque a veces impecable, con los sí, sí. auriculares. No, no se escucha bien, Está se bueno. escucha bien. No, me pareció bien interesante la presentación, un poco para siempre es bueno refrescar los conocimientos, y sobre todo, más allá de que esto fue una presentación teórica, fundamental cuando siempre estás ante un paro, mantener la calma, ¿no? Alguien tiene que estar organizando, alguien tiene que estar dirigiendo mientras los otros van haciendo. Porque viste que nos pasa todo, ¿no? Ya sea en puerta o en CTI, que cuando estamos ante un paro cardíaco entra como a desordenarse todo, ¿no? Y fundamental mantener la calma. Fundamental. Las cosas están protocolizadas, lo que hay que hacer es seguir los protocolos. Pero bien interesante, la verdad, está bueno que siempre se hagan estas cosas, se presenten temas para refrescar los conocimientos, y después de esto aplicarlo en la clínica también, sobre todo con este tipo de patología, el estar tranquilo, ¿no? O sea, más allá de que tenés que hacer las cosas rápido, hacerlas sin enloquecerse. Era eso. No, está bien. Bueno, ya que lo mencionaste, es súper importante durante el paro, que es un momento de crisis, y otros momentos de crisis, y hay que identificar un líder y el que es el que va a manejar y dar las instrucciones al resto del equipo, ¿no? Cuando una persona no que tome las decisiones, porque de repente escucha sugerencias, pero que eso no se transforme en una cancha de fútbol donde todos le gritan al árbitro y 5 médicos le dan instrucciones a un enfermero solo. Eso también no es menor y es súper importante en el momento de un paro cardíaco. Uno es el líder, sigue las instrucciones, escuchan a ese y siguen las indicaciones de esa persona. Si bien uno se acerca, le hace sugerencias, lo que sea, pero no se puede transformar en lo que es un alboroto, una parada cardíaca, porque eso no se puede transformar en un caos. Y lo que es importante también, a mí me parece que no se hace poco o nada, es lo que se llama el debriefing, ¿no? O sea, una vez que uno hace vive este tipo de situaciones, cuando la cosa está que tranquila, cuando se salió del momento de estrés, mencionar qué es lo que se hizo, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que hizo mal, qué es lo que hay que mejorar. Es lo que se llama el debriefing. Y eso siempre uno aprende muchas cosas de esas instancias. No sé si quieren agregar algo, Facundo, Vanessa. No, no, creo que también un Ustedes son poquito. residentes de Sí, primero, los dos. sí, Sí, ¿Ya, sí. ya les ha tocado algún paro que les haya en puerta, en piso? ¿No se trabaja en ambulancia también? No, bueno, sí, en puerta, no en el militar, pero en otra puerta sí, digo, y sí, es principalmente destacar eso, de que haya un líder, de que guíe Claro. la reanimación, de que dé órdenes claras en cuanto al equipo de enfermería también, eso es muy importante. ¿Ah? Eso que yo creo que es parte fundamental del tratamiento en cuanto al paro cardiorrespiratorio. Buenas. Bueno, chicos, muy completa la charla, muy bueno. Y bueno, nos esperamos para la próxima. bueno, Impecable, nos muchas vemos. gracias, Ah, Alex. bueno, Lujo. ustedes. Chao. Felicito Saludos, a los gracias a compañeros. todos. Chao, chao. Buenazo. Felicitaciones.